misión carismática al mundo, donde los milagros son realidad. Siempre la gloria para el Señor, y yo sé que hoy Él va a hablar a su corazón, si lo tiene dispuesto para recibir todo lo que viene de parte de Él. Amén. Abramos la palabra en Isaías 40, es la base de lo que hoy Dios trae para nosotros. Isaías 40, ya lo tiene allí. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, esto es lo que me gusta a mí, pero los que esperan, puede decirlo conmigo, leámoslo juntos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Levante su mano y dígale: Señor, esta palabra es para mí. Gracias por tu palabra. Para iniciar, yo quiero que miremos un momento las pantallas, un video que nos habla por sí mismo. Stephen Hernandez has got Redmond to aim at, and so too in lane number 3 is Steve Lewis, but Redmond's got off very fast indeed, and so too is Ismail of Qatar. Down the back straight, he's the fractional leader. And Redmond has broken down. He's on the track, kneeling down, and Derek Redmond, well, his injury problem, the jinx has struck again. He just wants to finish. His dad's trying to run onto the track to stop him. He's going to tell him, Derek, don't. Wow, bueno, así nos pasa en la vida, ¿verdad? Vamos a un punto donde sentimos que no podemos seguir. Pero aquí el Señor nos recuerda a través de la palabra, a través del profeta Isaías, que Él es el que da poder al cansado y multiplica las fuerzas al débil. En esos momentos de debilidad, donde sentimos que se nos acaban las fuerzas, sabemos que Él está allí. La palabra cansado y fatiga que aparecen allí en el versículo 29 y 30 que leímos son la misma palabra hebrea que significa, o que tienen que ver con el significado de fracaso por pérdida de la fuerza inherente. Es decir, me cansé de esta actividad que estoy llevando a cabo. Pero la palabra a la que se refiere en el versículo 31 cuando dice no se cansará, la palabra cansará significa, tiene que ver con el cansancio que viene por la dureza de la vida. En esos momentos duros, difíciles, donde ya quedamos sin fuerzas, donde ya dices no puedo más con esto. Pero yo quiero decirte en esta mañana, a través de esta palabra que Dios nos ha regalado, cualquiera que sea la razón por la que lleguemos a esos momentos donde perdemos las fuerzas, estamos ya que no podemos más, Dios está aquí para darte nuevas fuerzas. Hoy recibes nuevas fuerzas. Y aquí encontramos en estos 3 versículos esos principios importantes. Primero, en el versículo 29 dice que Él es la fuente del poder verdadero. Él dice: da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Sí, nosotros nos sentimos cansados en diferentes circunstancias, ¿verdad? Y el hecho de sentirnos cansados, sin fuerzas, pues no demuestra debilidad, no es señal de fracaso, no es hasta aquí llegué y fracasé. No, sencillamente sentirse así es demostración o es una manifestación como seres humanos que somos frágiles y que tenemos un límite ante situaciones que llegan y que se salen de nuestras manos, de nuestro control, y que no podemos manejarlas. Dios no nos exige que nos mantengamos fuertes, como que bueno, no quiero decir con esto que nos mantengamos, que no puedo. No, sí depende de nosotros esforzarnos. Y Él nos dice: esfuérzate y sé valiente. Pero
Dios no nos exige en esos momentos que nos mostremos fuertes ante Él. Más bien, Él desea que lleguemos como estamos, que así con debilidad y con necesidad, podamos allí rendirnos ante Él. Y que tú le digas: yo no puedo, pero tú sí puedes. Sí, tú puedes. Ahora, de pronto puede haber orgullo en el corazón, porque no nos digamos mentiras. A pesar de que internamente algunas personas puedan, no se trata de su caso, pero de pronto por si conoce alguna, que es orgullosa y que aún sabiendo que no tiene que ya no sabe cómo salir de esa situación, pero el orgullo le impide decirle a Dios: ayúdame. Y es allí donde llegan tantas situaciones donde personas, por no rendirle a Dios su fragilidad, su debilidad, y querer mostrarse ante el mundo que todo lo puede, pues termina quebrándose, y aún situaciones físicas o condiciones más graves pueden llegar. Lo mejor es que te rindas a Él cuando sientes que ya no puedes más. Sí, cuando llegan problemas, adversidades, tratamos de darle una solución, buscamos una solución, pero ¿qué tal si primero tú le pides a Él que te dé la fuerza con aquello que no sabes cómo puedes manejar? Entonces, cuando llegas al límite, porque somos humanos y tenemos un límite, no con eso estamos limitados para actuar. Me hago entender, ¿no? Usted me entiende lo que le quiero decir. Pero usted allí seguramente hoy sabe que ya no puede con eso, que no puede. Yo me encontré unos meses después de que mi esposo murió o se fue con el Señor, me encontré con alguien, una persona que me dijo: pastora, yo he perdido a mi papá este año y mi familia estamos devastados, no hemos podido con eso. ¿Usted cómo ha hecho? Y yo pues le hablé y le dije realmente que Dios era el que me había dado la fuerza, como a través de su Espíritu Santo Él me había dado la fuerza, porque allí es donde encontramos realmente, así como en el video, el que viene y cuando ya sientes que no puedes levantarte, Él te da esa fuerza. Hay circunstancias donde por mucho esfuerzo humano, solo el poder de Dios, y no solamente en la tragedia de la pérdida de un ser querido, pero para sobreponerse y levantarse, solamente ahí está la mano del Señor. Yo recuerdo cuando recién yo conocí del Señor, que algunas veces les he contado, pasaba mi familia una situación financiera muy, etcétera, muy crítica, bastante difícil. Cuando yo tuve la oportunidad de conocer al Señor en esa circunstancia, yo recuerdo que mientras yo iba en el trayecto, en el bus donde yo iba hacia el lugar donde yo estaba haciendo mis prácticas de mi profesión, en el área rural que yo estaba haciendo, y en una esquina, yo nunca me olvido esa esquina, en un semáforo, siempre había allí un señor cieguito pidiendo limosna. Bueno, algunos dicen hay personas que se hacen las ciegas para pedir, pero yo veía un señor ciego allí que pedía limosna. Y yo siempre que pasaba, ahí estaba el ciego pidiendo limosna. Claro, yo iba en el bus y yo pasaba y lo veía allí. Y ese día, cuando el bus paró allí frente a ese semáforo, allí estaba ese viejito. Y yo viendo la condición y la situación que estábamos viviendo, y viendo ese ciego allí pidiendo dinero, yo solamente pude decirle al Señor: gracias, porque yo tengo mis ojos y mis manos para trabajar, y tú nos vas a levantar y tú nos vas a sacar de allí. Recuerdo la anécdota de un señor que lo perdió todo después de tener una gran fortuna, y lo perdió todo, hasta su casa y todo le tocó entregar. Y ese día, cuando estaba
ya sacando de su casa hasta lo último, sentado, desanimado, viendo cómo se llevaban todas las cosas de su casa porque lo había perdido todo. De repente miró a la pared y allí tenía un cuadro con una frase: Señor, tú permaneces. Y él leyó esa frase que decía: Dios permanece. Y él miró su condición alrededor y dijo: pero tú permaneces. No te olvides que el Señor está en lo peor, en lo mejor, pero en lo peor allí también está. Y cuando llegas al límite de tus fuerzas que ya no puedes, allí es donde Dios puede actuar. Allí es donde Él está dispuesto a actuar. Entonces Él da esfuerzo y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En segundo lugar, es necesario reconocer la insuficiencia humana. Como le decía ahora, podemos creernos que no la sabemos, que tenemos experiencia, conocimiento o dinero para hacer muchas cosas. Pero dice allí: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Cuántos hay aquí que son jóvenes de edad? De corazón yo sé que todos, pero de edad, ¿dónde están esos jóvenes? Jóvenes, la juventud, eso, aunque no todos la levantaron. Bueno, la juventud. ¿Sabe? Aquí hay algo muy importante. Aunque en la juventud representa la mejor etapa de la vida, la fuerza física también se acaba. Algún día llegarás a una edad donde tus fuerzas ya no serán las mismas que cuando eras joven. Aún hay jóvenes que hoy en día, a pesar de estar en la edad de la juventud, pero se sienten débiles porque están viviendo tantas cosas negativas a su alrededor y se sienten débiles y miran hacia adelante o tratan de mirar hacia adelante y no pueden ver el futuro prometedor porque las condiciones que está viviendo no son las mejores y sientes que no puedes tener un futuro y pierdes la fuerza interior. Aunque físicamente eres joven y puedes tener fuerza física, pero se puede perder la fuerza interior y estás cansado si pierdes los sueños. Y por eso es importante que allí en tu edad, en tu juventud y también para todos, no pierdas la esperanza de que Dios puede capacitarte, Dios puede ayudarte y que vas a salir aún mejor futuros. Él tiene reservadas esas fuerzas para aquel que se siente débil. Yo conozco y he hablado con diferentes jóvenes. Usted los ve por fuera, no, pues sí, con todo, y aún los que ve uno que hacen ejercicio y allí musculosos, pero interiormente débiles por los vacíos. Pero allí es donde es necesario entender que debes depender siempre del Señor. En tercer lugar, el Señor, que es la fuente de poder verdadera. Y cuando reconocemos que humanamente somos insuficientes, pues viene entonces la promesa. El versículo 31 que leíamos, pero, es decir, ya anteriormente vio la condición en que a veces nos encontramos, pero aquí es donde trae la solución y la promesa. Pero, o sea, no te vas a quedar allí en la debilidad, en la fragilidad, como el corredor, atleta que allí en la pista vio cómo todos llegaron a la meta, pero él estaba allí tirado, no tenía fuerza en su pierna porque su músculo se le había lesionado y no podía correr con las fuerzas con las que él se había entrenado. Y tú te has preparado para alcanzar X o Y meta, objetivo en la vida, pero de repente te llega aquello que te impide y aquello que bloquea y aquello que te roba la energía y que ya no puedes seguir adelante. Pero dice aquí, los que esperan
en Jehová. Luego aquí hay un requisito para recibir las fuerzas, para recibir nuevas fuerzas: esperar en Dios. Los que esperan tendrán nuevas fuerzas. Esperar, ¿qué significa? Confiar, dígalo, confiar, depender. Esperar es confiar, depender y descansar. Confiar y descansar, que son similares, y depender. Ahora, no se trata de tener una actitud pasiva, sino que tienes una fe activa, porque estás creyendo, estás dependiendo y esperas. No es tirarse a esperar que la fuerza llegue así como que cayó algo y te llenó así sobrenaturalmente. Sí, eso va a pasar, pero requiere de la actitud que tiene que ver con que yo tenga confianza en la palabra. De manera que yo sí debo inmediatamente mirar la palabra, saber qué es lo que Dios lo va a hacer y cómo Dios quiere enseñarme y cómo Dios puede hacerlo y cómo es que esa palabra me va a enseñar, que me va a dar, me va a multiplicar las fuerzas, porque la palabra es la esperanza. La palabra es la esperanza. Tú puedes esperar si tienes la palabra en la que puedes confiar. Cuando no tienes la palabra, estás rodando al vacío. Allí es donde no hay esperanza, no hay fuerzas. Pero en la medida que tienes la palabra, en la medida que te sumerges con Dios y su palabra y le buscas para entender, para aprender, para conocerle a Él, para permitir que Él obre, como lo cantábamos en esa hermosa canción, te mueva y haga como Él quiera, y le das lugar y te enseña, y Él te va a enseñar. Va a ser como ese, vuelvo al video, padre que le ofrece su brazo a su hijo para levantarlo, para que aunque estés cojeando, aunque sientas que no tienes fuerzas, pero vas avanzando porque sabes que hay una palabra que es tu sustento, que es tu ancla, que puedes estar firme aunque las circunstancias sean inmanejables humanamente. En Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Léala con cuidado y mire el contenido tan importante, porque en Dios hay esperanza cuando crees. Y no puedes creer en el aire, tienes que tener donde aferrar esa credibilidad, y es en la palabra, es en Dios, pero por lo que Dios, que Él puede hacer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nos dice también la palabra que tenemos una esperanza viva. Es que esperanza, esa palabra esa palabra no es algo etéreo como una fantasía, ¿sí? Para el incrédulo, esperanza significa como una fantasía, como que sí de pronto pueda suceder. Pero el apóstol Pedro nos dice ahí en primera de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que viva. No es una esperanza fantasiosa, sino una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Es decir, que aunque estés en lo más profundo del sufrimiento, de la situación que puedes estar afrontando, pues no estás en el último capítulo de tu vida, es decir, que hasta aquí llegó mi vida y que ya no tengo más allá para dónde seguir. Dios no ha terminado contigo.
Más bien esta etapa, eso que estás pasando, es un nuevo comienzo que Él te está dando para una etapa mayor y mejor, donde a pesar de las pruebas dolorosas vas a conocer más de ese Jesús que sufrió mucho más de lo que tú puedas estar padeciendo, porque Él pasó por la prueba más dura, por el abismo de la muerte, sin tener ningún pecado ni falta por el cual sufrirla. Puedes estar atravesando el valle de sombra y de muerte, pero allí está la mano del que ya sufrió la muerte por ti y que puede darte fuerzas para pasar ese valle y llegar al otro lado. Está atravesando contigo. Nuestra esperanza es creer, y tu creencia es en la palabra y en el Señor Jesucristo, que es el que te ayuda y no te deja ahogado. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás, y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Entonces Él va a cambiar esa debilidad por su fortaleza. Y finalmente, no solamente dice allí, como leíamos allí en esa primera parte del versículo 31, que los que esperan tendrán nuevas fuerzas, sino que lo último de estos 3 versículos, ahí en el versículo 31, nos da una enseñanza tan poderosa. Y yo quiero que usted le preste atención a este final que tiene esta enseñanza. Mire, el versículo 31, la segunda parte, decía ¿cómo? Levantarán alas como las águilas. Eso habla de ¿qué? De volar. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y uno pensará, bueno, ¿no sería como a la inversa? Uno empieza caminando, después puede correr y después ya vuela. Sí, como cuando un avión va a despegar, ¿no? Empieza lento, después toma la pista y allí toma fuerza y va por esa pista rapidísimo hasta que se eleva y vuela. Bueno, los pájaros no vuelan así, ellos de una van volando, ¿no? Pero mire cómo nos está allí diciendo algo que debería ser al revés. Más bien está diciéndonos lo importante que es para nosotros entender que lo primero es que Dios nos va a levantar para volar. El primero te va a llevar a levantar vuelo. Dice, ¿como quién? Como las águilas. El Señor nos dice en Efesios 2:6 que Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces lo primero es que así como el águila tiene visión, tú puedas verte que estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Aunque aquí estás sufriendo y ya no tienes ni fuerzas para avanzar, pero estoy sentada en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso esa comparación que nos hace con las águilas, porque el águila es esa ave majestuosa, esa ave fuerte, veloz y, como le decía, con una gran visión. Usted seguramente ha leído, y por eso el Señor nos compara. Cuando estás sin fuerzas, que primero te levantes a las alturas y puedas desde el lugar donde Él dice que estás sentado con Él, aunque aquí en el presente, en la realidad, estés en esa situación. Pero el Espíritu Santo nos deja ver a través de la Biblia, y vamos a ver cómo nos muestra y nos habla de cómo esa ave nos enseña en ese momento en que estamos en debilidad, en que perdimos las fuerzas, en que ya sentimos que ya no podemos. Hay unas revelaciones muy importantes. Dice Job 27:28 que se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. El primer principio, como dijimos, de Efesios,
¿Dónde es que tú estás? En lugares celestiales. Aquí estamos en este mundo viviendo situaciones adversas, pero en lugares celestiales estamos con Cristo, y desde allí es donde vamos a ver cómo Él puede moverse y darnos esas fuerzas. El águila, ahí lo dice, ha sido creada para vivir en las alturas. El águila no está para vivir como gallina de corral. El águila, su hábitat natural es las alturas. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Tu hábitat no es lo terrenal que estás viviendo, sino las alturas, el lugar donde Cristo ya te tiene, porque Él ya resucitó. Y allí Él tiene todo lo que tú puedes estar padeciendo para solucionar para tu padecimiento. No te dejes arrastrar como un águila que andaba por allí confundida en un gallinero y picoteaba como las gallinas, pero era águila. Hasta que vino un día el granjero y cogió el águila y fue a la montaña y la soltó, y entonces el águila entendió que y podía volar bien alto. No te sientas como esa águila en ese gallinero. A lo mejor estás en este momento totalmente abrumado y ni siquiera puedes tener la conciencia de quién eres tú. Eres una hija de Dios, que Dios tiene alturas, grandes cosas donde tú te vas a mover, pero no te quedes arrastrándote en el sufrimiento. Él te levanta para que tengas vuelo desde las alturas del Espíritu Santo. Que ya no mires más para abajo, que puedas levantar tu mirada, y como el águila cuando está en la tormenta va por encima de las nubes, se remonta por encima de las nubes. El águila se diferencia del buitre. ¿Por qué? Aunque el buitre vuela alto también. Usted ve cuando a veces en el cielo están los buitres por allá y están altísimos. Usted ve por allá unos punticos negros. Pero ¿en qué se diferencia el águila del buitre? En que el águila caza a la presa viva, pero el buitre come carroña. Y nosotros no estamos para comer de lo peor, sino para lo mejor que Dios tiene para nosotros. El águila tiene ese plumaje hermoso. No tengo aquí las fotos, pero usted busque la foto del buitre. Ese plumaje hermoso de las águilas. El águila imperial es majestuosa. Y en Isaías nos dice la palabra en el capítulo 57, versículo 15. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Allí en las alturas, donde tú te remontas, donde tú pones tu mirada en el alto y sublime, en el santo, en el eterno. Él dice cuyo nombre es el Santo. Dice: yo habito en la santidad. Y lo primero que tú haces cuando levantas tu mirada es también buscar tu santidad, buscar cómo está tu camino, cómo estás caminando. Dice: yo habito con el quebrantado y humilde de corazón. Ahí está reiterando que si necesitas fuerzas, el primero puede actuar en un corazón quebrantado y humillado. Y yo quiero decirte, todos necesitamos fuerzas del Señor, ¿verdad? Todos las necesitamos. Aunque te creas muy fuerte, aunque creas que te va muy bien quizás en unas áreas, pero tarde que temprano, allí es donde vas a necesitar decirle: Señor, necesito tus fuerzas. Y aún lo que estás haciendo bien es reconocer que lo estás haciendo, pero porque la fuerza la tienes de Él. Habacuc 3:19 nos dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar.
habla por eso que lo primero es remontarme hacia Dios. Lo primero no es caminar, lo primero es ir a las alturas. Por eso dice, levantarán alas como las águilas. En Salmo 42, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. Lo primero que el Señor hace es levantarte a las alturas, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Salmo 27:4. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¡Wow! ¡Qué maravilloso Padre que tenemos! ¡Qué maravilloso Dios! Que estás allí débil, que no sientes que cómo avanzar, cómo seguir adelante, cómo puedo llegar. Pero allí está Él para levantarte, pero a lo más alto, allí desde donde Él puede, solamente Él puede actuar. Efesios 2:6. Está juntamente con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Desde el momento, recuerda que desde el momento que te has convertido al Señor, que has creído en su salvación, en su obra en la cruz, desde ese momento estás sentado con Cristo en lugares celestiales, y que lo que estás viviendo aquí en lo terrenal pasará, y Él te da las fuerzas para que puedas seguir adelante. Y mientras atravesamos y mientras estamos allí en esas situaciones, mientras el Señor nos está fortaleciendo desde las alturas, Él te dará protección. Dice Salmo 61:4, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Ahí la segunda parte. Aunque no tienes fuerzas, aunque ya no puedes, ya no sientes cómo avanzar, pero Él te está cubriendo con sus alas y allí puedes estar seguro. Así como los nidos de las águilas son los más seguros. Los nidos de las águilas son cómodos, seguros. Se dice que son tan amplios, pueden llegar a ser tan amplios que hasta puede caber un hombre acostado. Está un hombre acostado, una persona acostada, y son nidos tan sólidos. Dice que hasta 2 metros puede tener de diámetro la plataforma del nido. Eso nos habla de lo que Dios, cuando podemos darle a Él lugar y cuando tenemos la actitud conforme a lo que Él nos pide, en esos momentos podamos disfrutar también, si confiamos y caminamos con el Señor. Salmo 91:3. Recuerda que el Salmo 91 nos habla que podemos entrar bajo la sombra de sus alas. Él te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas puedes estar seguro. Y dice allí en el versículo 5, mientras estamos seguros bajo sus alas, no temerás. ¿Por qué vas a temer? No temeremos, dice allí, del terror nocturno ni saeta. Es decir, el temor, cuando te sientes confiado, seguro de que es Él el que está allí para fortalecerte y para sacarte adelante. No se ha acabado todo temor que viene, pensamientos de temor, que es lo primero que llega cuando viene la adversidad. Mira hacia arriba y allí, bajo la sombra de las alas de tu Salvador, Él te da protección. Él te protege, te cubre y no vas a estar solo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Estás pasando un momento difícil, pero Él dice que de esto vas a salir. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El nido del águila es tan seguro porque está en las alturas, que no hay depredador que pueda llegar a él. Tú estás en las alturas con el Señor, y aunque puedan venir muchos ataques contra ti, no te van a destruir. El nido del águila es tan seguro por la altura donde está,
No hay león, no hay gorila, no hay ningún animal, por fuerte que parezca, que pueda llegar a esas alturas. ¿Qué le pasa a uno cuando llega a cierto nivel? Cuando yo llegué a ir allá a La Paz, Bolivia, donde era mi esposo, que está a más de 4.000 metros de altura, el avión que no aterriza, sino que llega, ¿sí? Claro, porque está en un altiplano y llega. El avión es tan alto sobre el nivel del mar y uno se baja del avión y enseguida siente que ya se va a marear. Eso se llama soroche. Hay animal que pueda llegar al nido del águila porque le da soroche y no puede llegar. El enemigo le dará soroche cuando trate de venir. Cuando estás en las alturas con el Señor, no va, porque estás bajo la sombra de sus alas. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ese Padre que se bajó de allá de donde estaba, ¿cómo se llama? Allá con el público, que se bajó a rescatar a su hijo que estaba tirado y por encima de todos los de seguridad lo trataban de detener, pero él dijo: quite de aquí, él es mi hijo, yo vengo por él a tenderle la mano, tal cual el Señor ha hecho por ti. Envió a su hijo a la cruz por ti y él está siempre con la mano extendida para rescatarte, para levantarte. Nadie te podrá arrebatar de su mano. Mira, ahí encontró esa imagen, qué maravillosa, del nido de un águila. Gracias. En segundo lugar, en las alturas tenemos asegurada la provisión. El águila tiene su provisión asegurada. El águila dice que tiene una visión que puede ver como hasta desde 6.000 metros de altura. Puede visualizar allá ese pez que está por allá, esa presa pequeña que está por allá, o que se ve pequeña, pero desde 6.000 metros de altura puede mirar su presa, la ubica y se lanza hacia ella. Así Dios tiene asegurado para ti tu provisión, tu provisión. Él tiene asegurada tu provisión. Allí nos dice la palabra de Dios que Él es el Padre de las luces, en el cual nosotros podemos confiar, porque Él provee. Diga: Dios me provee. Dios nos provee todas las cosas que pertenecen a la vida, es decir, todo lo material Él lo puede proveer, y a la piedad, es decir, lo espiritual. Él es el proveedor de todo, lo espiritual y lo terrenal. El águila no tiene ningún problema para conseguir su presa, el conejito, el pez, por más pequeño que parezca, pero desde la altura lo puedes visualizar. Asimismo, el Señor nos dice que Él es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Salmo 103:5. Él es el que sacia de bien tu boca. Y nuevamente aquí dice: así como el águila puede conseguir su presa, tú tienes al Señor. Él es el que te va a dar tu provisión. Él es el que te va a saciar con lo mejor. Él te dará su pan y tus aguas, dice Isaías 33:16. Dice: este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Desde las alturas tu pan estará seguro. Aunque como la anécdota de aquel hombre, lo perdió todo, pero puso su mirada a Dios. Tú permaneces, puedes habitar seguro y tener tu pan. Y no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Como dice la palabra: joven fui y he envejecido. Joven fui y he envejecido,
y he visto que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por mal que parezca la situación, en algún momento no estás desamparado. Él tiene pan, y más que pan, Él tiene banquete para ti, porque Él, como lo decía ahora Milton, es el dueño del oro y de la plata. Además dice que Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Así como el águila tiene poder de ver, le apunta y va y coge su presa, pero tú tienes poder que Dios te ha dado. Así como Dios me mostró que a pesar de que ese hombre ciego pedía limosna, pero él, lo que yo dije en ese momento fue inspiración que me dio el Espíritu Santo. Tú tienes tus manos, tus ojos, puedes trabajar. Él es el que te ha dado el poder para hacer las riquezas. Te ha dado inteligencia, capacidades, talentos, diferentes maneras como Dios se va a mover y te va a levantar y te va a sacar a un mayor nivel, y donde podrás ver que Él es el que te provee. Él es tu proveedor. Te dice que el águila en tiempos de escasez también, cuando de pronto viene temporadas de sequedad también, o de escasez de alimento, puede sacar de la piedra miel para sus polluelos. Yo no sabía eso, que puede sacar miel para darle alimento a sus polluelos. Me imagino que escarba, ¿no? Y de alguna manera encuentra donde hay algo para darle a sus polluelos. Pero qué maravilloso que Dios nos compare y nos dice. Leamos Deuteronomio 32:13. Dice: lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Ahí está hablando, refiriéndose cuando Dios a su pueblo dice que aún les daba miel de la peña. Luego sí, se puede sacar miel de una peña. Yo no sé cómo, pero lo dice, y por eso el águila también lo puede hacer. Dice que Dios les daba de la piedra. De pronto lo investigaré mejor cómo se saca miel de una piedra. Entonces, mientras nosotros primero nos remontamos y podemos aprender a volar y vamos en las alturas con el Señor, allí sí viene el paso. Correrán y no se cansarán, porque lo que decía allí el versículo 31 quiere decir que ahora que ya yo sé quién es, en las manos de quién estoy, el lugar en el que estoy con el Señor, entonces allí voy tomando fuerza y me alisto para correr la carrera que tengo por delante. Así como este atleta, vuelvo, vino su papá, lo ayudó a levantarse, o no, ya iba cojeando, pero vino y le dio su apoyo, y así pudo seguir y avanzar hasta llegar. Hebreos 12:1 nos dice que tenemos una carrera por delante, que la corramos con paciencia. Hay momentos difíciles, sí, pero nos dice que corramos la carrera con paciencia. Santiago 1:12, me gusta como lo dice la versión, la Reina Valera actualizada. ¿Lo tienes allí? La Reina Valera actualizada dice, Santiago 1:12: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Bienaventurado, ahí dice, bueno, esa es la versión regular 60. La actualizada dice, el hombre que persevera bajo la prueba. Y Gálatas, el libro de Gálatas nos dice que no nos cansemos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando yo primero puedo levantarme a las alturas, entonces emprendo la carrera y tengo la confianza en que yo sé que Dios está allí con sus promesas. Tengo confianza, puedo creer, puedo correr y no me cansaré. Dice luego, caminarán y no se fatigarán. Finalmente dice, entonces sí, ya habla de que yo puedo
en el diario vivir, andar con confianza, porque sé de quién dependo, con quién estoy corriendo, hacia dónde voy a llegar, y tengo constancia y fortaleza para el día. Colosenses 2:6, voy terminando. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Tu caminar diario debe estar caminando en Él, para asegurarte de que vas en los pasos adecuados, de que vas en el camino correcto, que vas con paso firme, y allí, si viene la adversidad, podrás levantarte con todo lo que el Señor hoy nos ha enseñado. Levantarnos a volar, para correr y para caminar. Y en esos momentos donde sientas que nuevamente, o que te atormentan esos pensamientos que te quieren nuevamente desviar la mirada, y como que se te pierde el rumbo, si estás cayendo en ese peligro, recuerda Salmo 27:13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Visión carismática al mundo, donde los milagros son realidad.